Hola, soy Mariela Sister. Si te gusta mi contenido, dale like, suscríbete. Y el día de hoy voy a hablar de algunas características en el ser humano que a mí siempre me han causado, pues, que pase mucho tiempo pensando en ellas, en el porqué de ellas y agradeciendo que yo no las tengo. Tengo muchos defectos como ser humano, pero esos no los tengo. Y la fascinación que siempre me ha traído ver este tipo de situaciones en otras personas. El primero que voy a mencionar es la envidia. Eso es algo que, bueno, voy a empezar por decir que este tipo de características en los seres humanos especulo que vienen de el ejemplo que uno tuvo durante su niñez. El que vimos quizás este tipo de comportamientos, ya sea en nuestros padres o en los seres queridos que nos rodearon, o alternativamente podemos haber nosotros como individuos experimentado, pasado por situaciones que hicieron que estos sentimientos brotaran en nosotros. Quizás una injusticia hizo que una persona viera su propia carencia y su propio sufrimiento, su falta de, y por lo mismo empezó a sentir envidia de lo que otras personas tenían. Eso es lo que a mí me hace especular que este tipo de características en la personalidad de los seres humanos broten. Como saben, no tengo especialización, estudios en nada, simplemente pienso. Y por lo mismo siempre me ha causado mucha intriga el por qué algunas personas tienen este tipo de características en su personalidad y otras no. Yo tendré muchos defectos en mi persona, la envidia no es una de ellas. Yo desconozco lo que es que yo quiera algo que otra persona tiene. Admiro, aspiro a lo que otros individuos han logrado, por supuesto, pero que yo sienta dentro de mí esa sensación de, uy, cómo envidio a esta persona que, vamos a suponer, tiene harta lana y puede descansar y no mover un dedo y tiene el dinero suficiente para vivir. O sea, yo pienso en eso mucho porque, como todos, no soy aficionada a trabajar. Trabajo por necesidad, pero no es algo que me encante. Si yo pudiera quedarme en mi casa descansando, pensando, estudiando, analizando, viviendo experiencias, lo haría. El trabajo es algo que hago porque no queda de otra. Hay que pagar las cuentas. Y sé que hay muchas personas a mi alrededor que tienen mucho dinero, especialmente aquí donde vivo. Es un lugar donde hay gente que son hijos de personas que dejaron tanto dinero que de eso viven. Les pusieron su guardado, digamos, económico, y no hacen nada más que salir a divertirse, pasar la vida. Les llaman los famosos trust fund babies, que no tienen que preocuparse por nada, porque sus padres amasaron tanto dinero que guardaron, dejaron a su nombre acciones, propiedades, lo que sea, y estas personas pueden gozarla. Y aunque yo quisiera tener esa vida, no los envidio. Y miren que he conocido personas. No los envidio. Quisiera tener esa situación personal, ¿verdad? Pero no siento esa emoción interna de envidia. Y de nuevo me remonto a que quizás mis experiencias en mi niñez no fueron tales que me hicieron que esa particular característica del ser humano que es vista de manera negativa brotara en mí. Esa es una.
Otra que no entiendo tampoco es cuando las personas sienten rencor. Esa es una emoción que me causa tanta fascinación, porque yo soy una persona que puede pasarme algo malo con alguien y así olvido, perdono, lo dejo atrás, digamos. Obviamente no se me va a olvidar. Obviamente no voy a decir quiero ser tu cuate, quiero pasar la vida contigo si me hiciste algo muy feo, ¿verdad? Pero no es una emoción que yo guarde. Puedo tener una discusión, un pleito con alguien muy acalorado y a los 10 minutos se acabó. Puedo salir con la persona, pasarla padre, platicar. Una vez que se aclara el problema, se acabó. Yo no estoy royendo, masticando la situación, no me estoy haciendo daño. Eso es como veo yo el rencor, que es estarse haciendo daño constante a uno mismo porque no dejas esa emoción, esa ofensa que te hicieron y la sigues dejando que te afecte de una manera u otra. Y por lo mismo siempre me ha causado extrema fascinación las personas que son rencorosas, porque me dan ganas de darles un abrazo y decirle, suéltalo. Deja ir la losa que es tu resentimiento y tu coraje de lo que te pasó. Sí se puede. Y eso no quiere decir que seas tonto ni que seas una persona que te van a volver a hacer lo mismo. Simplemente quiere decir que esto es como, no sé si lo puedo poner de manera figurativa, es como que me puse esta chamarra, me quedó apretada y me la voy a quitar y no me la vuelvo a poner. Y ya. No voy a seguir tratando de forzar a que me quede y que me siga incomodando, sino que simplemente me la voy a quitar, la voy a dejar de lado y se acabó. Así es como yo veo el resentimiento. El lidiar con la situación que te pasó y dejar ir ese incidente, esa situación que te molestó. Y probablemente porque yo no tuve una situación creciendo de niña que me hizo sentir la necesidad de sentir rencor hacia alguien o algo, que es probable que yo no sea capaz de sentirlo. Muy probablemente. Pero por lo mismo, me causa fascinación. Y la siguiente que me causa mucha fascinación, y ese es algo que un ser muy cercano a mí tenía, que es el ser orgulloso. El que cuando te duele algo, prefieres sufrir a lidiar la situación, hablar con la persona, prefieres mantener, va junto, pienso, con el resentimiento. El ser tan orgulloso que sepas que tú metiste la pata, por ejemplo, que tú hiciste algo incorrecto y que no seas capaz de darte una mirada al espejo, verte y decir, la regué. No se va a acabar el mundo, no se va a caer el mundo si tú te miras al espejo y dices, la regué. Porque todos la regamos, absolutamente todos. Y me fascina pensar que hay personas que por ese orgullo son capaces de sufrir toda su vida, porque son incapaces
de darle una oportunidad a una persona de resarcir un daño, de aclarar un problema. Y les digo, yo conocí una persona muy cercana a mí que tenía ese particular defecto de personalidad. En mi opinión, defecto porque llevó a muchas situaciones problemáticas, hubo mucho sufrimiento y es más, esta persona me llegó a decir que se sentía de cierta manera, ¿cómo decirlo? Satisfecha de ver que yo no había adquirido ese defecto de carácter, que yo era capaz de hacer una autoanálisis, una evaluación de mi persona, de ver y darme cuenta que cuando yo había hecho o dicho algo hiriente, era capaz de decir, la regué. ¿Qué puedo hacer para resarcirte ese daño? Y si no lo puedo resarcir ni hablar, pero por lo menos lo intenté. Por lo menos estoy aquí dándote la cara y diciéndote que cometí un error. A lo mejor te da algo de satisfacción saber que te lo estoy diciendo de frente. Sé que cometí un error. Te sirva o no te sirva saberlo, sé que cometí un error y se requiere valor para hacer algo así, porque las personas que son orgullosas no son capaces de hacerlo. Y la persona que les menciono, pues se fue hasta la tumba sabiendo que tenía ese problema en su personalidad y que le acarrió que hubo cosas que pudo haber arreglado en su vida y llegó al final de sus días diciendo, pude haber arreglado cosas, pude haber mejorado situaciones y no lo hice porque yo fui incapaz de reconocer, de perdonar, de escuchar a otras personas, de dejar que me explicaran, porque yo estaba tan orgulloso que no me quería bajar de mi caballo alto y de que yo tengo la razón y yo no me muevo, no me doblo. De hecho, decíamos esta frase de esta persona: yo me quiebro, pero no me doblo. Toda mi vida escuché esa frase. Yo me quiebro, pero no me doblo. Y siempre me fascinó ese comportamiento porque yo no lo tuve. Y yo soy de las personas que tengo la facilidad de reconocer los horribles defectos que tengo, porque tengo unos defectos que no son bonitos. No tendré los que les estoy mencionando, pero tengo mis defectos como todos. Y sé que los míos están feos. No me hago chiquita ni me digo, ay, qué linda soy. No, sé que tengo defectos. Pero esos no, y por eso me causaron intriga toda mi vida. Y uno último, que otra persona que quise mucho también tuvo esa característica en su personalidad. La personalidad de una persona necia. Híjole, ¿cómo puede uno batallar con una persona que es necia? Que decide que una cosa es así. Vaya, prácticamente no hay poder humano que puedas convencer a una persona de cambiar de postura. Y eso también, pues yo soy el opuesto. Yo no soy una persona necia. A mí si me dices que esto no te parece, soy flexible. Digo, ok. A ver, platícame, dime tu perspectiva, dime tu punto de vista. Pero una persona necia, puede perderse también de tantas oportunidades por no abrir su pensamiento, no permitir que otras ideas que a lo mejor puedan aportar entren en juego.
Una persona necia va a ir por la vida de nuevo similar a la persona con orgullo, que no permite reconocer que puede haber otras alternativas. Se va como dicen en México, se va a montar en su macho y no se va a mover de ahí. Y es difícil, tan difícil hacer que una persona necia cambie de manera de pensar o admita siquiera cambios a su alrededor. Así que ahí lo tienen, esas son las cosas que yo siempre he pensado mucho en ellas, me he sentido agradecida de no tenerlas porque para mí precisamente como me causan tanta intriga de cómo una persona puede vivir con ellas y para mí es tan el opuesto, para mí es perdono fácil, soy flexible, tendré otros defectos que a lo mejor son más feos, pero esos no los tengo y me causa mucha fascinación esos detalles de la personalidad. Y mi explicación de por qué unas personas lo tienen y otros no, es precisamente quizás, especulo sin ser especialista en nada, a que alguien en tu vida o algo en tu vida ocurrió que te hizo sentir esas emociones y de ahí agarraste el hábito de que eso es lo tuyo. Yo no perdono fácil, yo no me muevo de mi postura, yo soy rígido en esto. Y pues obviamente entre más pasan los años en el ser humano, más difícil es de cambiar, más difícil es que nos permitamos a nosotros mismos ver nuestros defectos de personalidad y decir, ¿realmente esto me está beneficiando en mi persona o me está causando problemas? Cada vez es más difícil conforme uno avanza en edad, porque se vuelve uno más fijo en sus comportamientos. No es uno capaz realmente de ser moldeable. Entre más joven es uno, pues es pues en general más fácil aprender, más fácil darse oportunidad a cambiar. Pero entre más grande es uno, más necio, más estático, menos flexible se vuelve uno. Aunque no es imposible. Todo es posible en este mundo si es que queremos cambiar y si nos damos cuenta de que realmente estas características en tu persona te están ayudando o te están restando o te están haciendo más difícil para otras personas, te molestas más fácil con otras personas, que eres capaz de pues alejarte de las personas. Todo es posible. Yo siempre digo que tanto en persona, en defectos de personalidad, en abuso de sustancias, en cualquier problema que uno tenga, lo primordial es que te des cuenta. Y lo segundo, pues es de que decidas hacer algo. Esa es mi opinión. Gracias por estar aquí y escuchar mis pensamientos que a veces vienen de manera aleatoria y que pues hablo de muchas cosas dependiendo de lo que pasa por mi vida, lo que observo y lo que acontece en el mundo. Que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video.